Bendiciones con todos. Tema 30, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, persecuciones a los creyentes, parte 2. Y utilizamos Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 8, que dice lo siguiente. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía y al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a grandes voces y decían, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Mire, qué maravilloso. Cuando fueron perseguidos fue cuando más predicaron la palabra de Dios. Aquí nombra a Felipe como predicaba la palabra y cómo hacía milagros y prodigios por mano del Señor. Qué maravilloso. Hablemos un poco de Felipe. Tal como Jesús profetizó, los apóstoles comenzaron a proclamar las buenas nuevas en Jerusalén. Pero luego el evangelio se expandería a Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego de la muerte de Esteban, muchos huyeron a otras ciudades, pero llevaron con ellos el evangelio. Eso es importante. Este fue el caso de Felipe. Miren lo que dice Hechos 8:5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nótese que dice descender en relación a Samaria. A pesar de que queda al norte de Jerusalén, en la Biblia se usa el término ascender solo en relación a Jerusalén. Si uno va de Jerusalén a cualquier otra ciudad, siempre usa la expresión descender. Jerusalén se consideraba un lugar de mayor categoría espiritual que cualquier otro lugar del mundo, por el simple hecho de que el Señor decidió poner allí su nombre. Por ejemplo, mire lo que dice 1 Reyes capítulo 11, versículo 36. Y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Felipe descendió a Samaria y allí dio testimonio de Jesús. Muchos creyeron, no solo por las palabras que decía, sino por los milagros que le veían hacer. Como dice el refrán popular, los hechos hablan más recio que las palabras. Sí. Mire lo que dice la palabra, Hechos capítulo 8, versículos del 6 al 8. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Qué les parece? Ahora hablemos de Simón el Mago. Aquí aparece un personaje carnal. Los milagros que Felipe llegó a hacer a Samaria contrastan con lo que otro hombre hacía en esta misma región. Escuche, Hechos 8, versículo del 9 al 11. Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempos que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. La magia no consiste en poderes sobrenaturales, sino en ilusiones ópticas. Los magos conocen trucos que impresionan a la gente y les hacen creer que tienen poder. A diferencia de los magos, los brujos sí tienen ciertos poderes, ya que conocen cómo funciona el mundo espiritual. Pero sus poderes vienen por su alianza a Satanás, no a Dios. El hombre llamado Simón en la historia de Hechos 8 era mago, no brujo. Él se vio intrigado por el poder que vio en los apóstoles.
Los creyentes en el Señor tienen poder, ya que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Los apóstoles aprendieron a dejar que el Espíritu Santo fluyera a través de ellos, y los milagros comenzaron a suceder. Miren lo que dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Los milagros, aunque son deseables, no son la meta en sí. Su propósito principal es convencer a la gente del poder de Dios. En el reino de Dios, los milagros no son lo más importante, sino es que la gente crea en Jesús, pues el mayor milagro de todos es la redención y la vida eterna. Mire lo que dice San Juan capítulo 20, versículo del 30 al 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer, tengáis vida en su nombre. ¡Qué maravilloso! Simón el mago se impresionó con los milagros que el Señor hizo a través de Felipe y creyó. Miren lo que dice el capítulo 8 de Hechos, versículo 13. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. La noticia de lo que el Señor estaba haciendo en Samaria a través de Felipe llegó hasta los apóstoles en Jerusalén. Ellos decidieron ir allá para apoyar a Felipe. Mire, qué maravilloso. Escuche lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Muchos en Samaria habían creído en Jesús, pero no habían recibido aún el poder del Espíritu Santo. Eso es fundamental. Aquí vemos que lo recibieron por imposición de las manos de los apóstoles, quienes ya lo habían recibido. Simón el mago vio lo que los apóstoles lograban con el poder del Espíritu Santo y él quiso lo mismo y pretendió comprar el don de Dios. Imagínense lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 18 y 19. Pongan la atención. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Evidentemente, Simón estaba más interesado en el poder que en conocer al Señor. Por eso, Pedro lo confrontó. Se encontró con Pedro y mire, Hechos 8:20 lo que dice. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podéis obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Mire, como les he dicho antes, no solo a hacer una oración, sino a aceptarlo de todo corazón. Él no lo había aceptado, hasta se había bautizado, pero no se había convertido de todo corazón. Quería el poder, comprar el poder para hacer supuestamente los milagros también. Pero no estaba condenando a Simón, sino lo estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera genuinamente. Miren lo que dice Hechos 8:24. Pero Simón respondió y dijo: rogad por vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. La historia no narra lo que pasó con Simón después. No sabemos si él sacó la amargura de su corazón y limpió la iniquidad de su corazón. Por lo menos vemos que tuvo temor de Dios. Ahora, el ejemplo de Simón, el mago, es muy útil para los creyentes de todos los tiempos, con una lección para que no contemplemos usar el poder de Dios para nuestro propio beneficio.
El Señor está más interesado en cambiar nuestros corazones que en los milagros eternos que el Espíritu puede hacer a través de nosotros. Luego de que todo esto sucediera en la ciudad principal de Samaria, los apóstoles aprovecharon a visitar otros pueblos en el área, llevando así el evangelio a Samaria, tal como lo profetizó Jesús en Hechos 1:8. Pero mire qué dice Hechos capítulo 8, versículo 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. ¿Qué les parece? Las maravillas. Acuérdense que no había buena amistad los judíos con los samaritanos. Pero Felipe vaya, predica la palabra, hace milagros, hace prodigios. Hasta Simón el mago, bueno, hace una aparente conversión, hasta se bautiza, dice ahí el texto. Pero no había recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede llenar a una persona que no ha aceptado a Cristo de todo corazón. No puede. Porque Él es santo, santo, santo. No puede vivir en carnalidad. Entonces, Pedro, Juan van allá a apoyar esa obra que está. Siguen predicando la palabra de Dios, siguen testificando. Pedro exhorta a que se arrepienta de todo corazón, se convierta de todo corazón a Simón el mago. Y mire cómo la palabra de Dios se va llevando, ¿sí? Cómo son perseguidos, pero Dios aprovecha esta persecución para llevar a otros pueblos la palabra. Al principio estaba ahí nomás en Jerusalén. Ahora ya llegó a Samaria. Ahora ya está llegando a otros pueblos cerca de Samaria. Entonces, de esa manera, la palabra, como vamos a ir viendo en los próximos videos, va a ir llegando, va a ir viajando de un lado a otro. Como Dios va a ir utilizando, ¿sí?, tocando los corazones, convirtiendo aún gente perversa, como vamos a ver en el capítulo siguiente, que a Saulo de Tarso se convierte en el famoso apóstol Pablo, un gran predicador de los gentiles. ¿Sabe? Usted y yo podemos ser también un gran predicador, pero primero tenemos que venir a Cristo. Primero tenemos que hacer una conversión verdadera, no una conversión falsa como la hizo Simón el mago. No. Tiene que ser de verdad. Y eso, ¿quién lo sabe? Usted y el Señor. Y por los frutos que se van a evidenciar en el transcurso de los días. Entonces, acepte a Cristo con todo su corazón. Deje que el Espíritu Santo le llene, le selle, le lleve a hacer prodigios y milagros que hoy día se necesitan. Se necesitan. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó a Cristo usted? Lo felicitamos. Siga escuchando los videos, siga estudiando la palabra de Dios, buscando obedecerla, buscando predicarla también a otros, orando en cada momento, en cada circunstancia, cantando alabanzas. Es bueno, maravilloso. Dios necesita honra y gloria. Y venga a la iglesia para seguir aprendiendo. Acá estamos, le abrimos las puertas para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Aquí nos demuestras que aún en medio de la persecución, tú usas a tus hijos fieles. Tú los usas para predicar tu palabra. Tú los usas para hacer milagros y prodigios que tanto se necesitan hoy en día para que la gente crea en tu evangelio, en tu palabra, Señor. Espíritu Santo, así como te derramaste en aquellos días, derrámate por favor ahora. Derrámate en la iglesia, desde el pastor hasta el más pequeño. Que todos nos movamos para predicar tu palabra, ¿sí? Y en ese caminar de predicar tu palabra, tú hagas milagros y prodigios. Hagas señales para que grandes multitudes se conviertan, para que grandes multitudes. Y seguro que habrá persecución, seguro que habrá criticones,
sabemos que tú te encargarás de ellos. Sabemos que tú tocarás algunos los convertirás también para que también se hagan parte de la iglesia y para también prediquen tu palabra, Señor. Así eres tú, Señor, maravilloso. Por eso te alabamos, por tu amor, que es maravilloso, por tu misericordia que nos cubre y por tus bendiciones que nos sacia cada día, Señor. Sí, Señor, bendito seas, Padre. Sigue tocando los corazones. Sigue tocando los corazones de los amigos, de la familia, de los compañeros. Sigue tocando las conciencias. Sigue ablandando esos corazones que están duros, Señor. Orgullosos, que sean corazones de carne, sensibles a tu palabra. Que haya un germinar de tu palabra. Que ese germinar traiga cosecha. Y esa cosecha traiga un pueblo grande, numeroso, que donde el Espíritu Santo se derrame y haya deseo de predicar, deseo de hacer milagros y prodigios, Señor. Wow, tu obra es maravillosa, Señor. Y por eso te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.